voluntades de otros, y hasta que no tomamos conciencia de eso y de alguna manera nos integramos con lo que pensamos, hacemos, sentimos, ahí no puede pasar casi nada en nuestras vidas. Y pienso que la tuya ha pasado y te agradezco mucho que nos hayas ofrecido esto. Muchas gracias. Dale, gorda. Bueno, yo primero que nada, gracias por contarnos tu historia de la manera que la cuentas. La verdad que la obra impacta muchísimo. Y yo tendría una pregunta en cuanto al alto rendimiento en deportes, bueno, individuales en edades tempranas. Nosotros hemos hecho un trabajo para esta asignatura, Domi y yo, de la importancia de transmitir como entrenadores, como staff, como lo que nos vamos a dedicar en un futuro. Y me gustaría preguntarte que el alto rendimiento en edades tempranas al final no se puede evitar, pero sí que se puede transmitir de otra manera. ¿Cómo echaste en falta desde tus entrenadores esa importancia de transmitir el mensaje? Porque veíamos ese audio de corrige las puntas, ¿no? A lo mejor si te lo hubiese dicho como de otra manera o de una manera más para ti y no para general, una corrección que se podría hacer a cualquiera, ¿cómo valoras esa importancia de transmitir como entrenador? Está buenísimo. ¿Ustedes son entrenadores? Sí. Bueno, o sea, ¿Profes de educación física? futuro, sí, bueno, tiene muchas salidas, pero preparadores físicos, Perfecto. profesores, También, tipo, entrenadores. también como, no, lo que pasa es que no sé acá cómo es, pero como educación física en las escuelas. Exacto. Y después puede ser como más entrenador de un deporte. Exacto. Buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta, está buenísimo el intercambio y me reinteresa más también como eso, compartir con ustedes que están en este rol. Para empezar, digo, yo tengo preguntas también y reflexiones y les cuento desde mi vivencia y también desde una infancia de los 90, que es muy diferente a la de ahora. Hace poco, por la obra, un periodista muy hermoso de Argentina que está muy en los derechos humanos y el deporte, que se llama Ezequiel Fernández Mur, me hizo una pregunta que me dejó un poco traumatizada. No, pero me dijo, ¿vos crees que en el deporte de alto rendimiento o en tu historia se respetaron los derechos del niño? Y yo, como nerd que soy, me fui a buscar los derechos del niño a internet y de no sé cuántos son, la mayoría no se habían respetado. Entonces, digo, como que está buenas esas preguntas para, como digo, socialmente, porque también como que naturalizamos de que, bueno, el deporte de alto rendimiento es así. Mismo son conversaciones súper interesantes que se dan en mi familia, que también quiero poner en valor a mi familia, digo, que me cuidó muchísimo y que por eso yo puedo reciclar en todo esto, que hay muchas gimnastas que quedan muy rotas o deportistas de alto rendimiento con muchos temas de salud mental, deprimidos o etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, en donde capaz ciertas cosas que estamos visualizando como el deporte salud o el deporte, digo, cuando empezamos en el alto rendimiento está bueno desempolvar un poco más profundamente para, no para criticar solamente, sino para hacernos algunas preguntas. Lo que sí puedo decir que de los 6 entrenadores que tuve, 4 tuvieron técnicas humanistas, podría decirlo, y 2 fueron muy perversos. Sí. En el sentido de que, no, está buenísimo. En el sentido de que ciertos valores no estaban respetados y que además había un juego y un placer en algún punto, desde mi punto de vista, y esto lo digo desde mi historia, subjetivismo y todo, pero también por generar ciertos lugares de opresión, ciertas, como decís, discursos agresivos, violentos, represores. El que en 2 meses bajé 9 kilos era, por ejemplo, digo, era una técnica para que bajemos de peso, en donde todos los días nos pesaban y teníamos que bajar 100 gramos cada día. No me mandaron a un nutricionista, no me mandaron, entonces yo empecé a tener desequilibrios de la alimentación. Y encima, dentro del gimnasio por lo menos, estaba muy inculcado tácitamente de que yo eso no lo tenía que contar en mi casa, porque si yo lo contaba eso en mi casa, mi papá lo llamaba por segunda vez y le decía que era un nazi. Exactamente. Que eso se le dijo a otro entrenador igual, pero no importa. Pero entonces digo, es muy complejo el sistema del deporte, de la educación, igual no sé bien cómo sucede acá, hablo también como más de Argentina, porque lo complejo
es que tácitamente yo entendía que habían cosas que no las tenía que contar. Nunca nadie vino y me dijo, esto no lo cuentes en tu casa porque no sé qué, porque mi mamá y mi papá me educaban de una forma en donde si alguien, un adulto venía y me decía eso, yo instantáneamente lo tenía que contar a ellos. Entonces es complejo, no sé si vieron el documental de Athlete A en Netflix. Bueno, y quien no lo vio, véalo, porque habla de los abusos de un kinesiólogo en Estados Unidos, el kinesiólogo olímpico, pero lo más importante e interesante de todo es que deja en evidencia el sistema silenciador que permite y que en algún punto hace apología de esas formas silenciadoras. Entonces, uno como niño, es imposible que te rebeles, y por más que mi mamá y mi papá me decían, qué sé yo. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Porque me pongo una... sí. Y no, hay una cosa, detalle de color, contarles que yo soy entrenadora de gimnasia artística recibida. Ejercí un tiempito y en un momento ejercí porque sentía que desde adentro quería cambiar ciertas lógicas y que tenía una responsabilidad por todo lo vivido y que creía muy tercamente que se podía hacer diferente y en un momento en mi proceso personal empecé más a conocer el circo y la danza y el teatro y sobre todo el circo y empecé a dar clases de acrobacia, que dicho sea de paso, ahí está mi profesor de acrobacia, gran compañero, amigo, que gracias a estas personas también pude encontrar otras formas de canalización tanto de mi lenguaje técnico como de mi forma de moverme. Yo no me tiraba al suelo siendo acróbata, andaba con rodete, o sea, bueno, con un montón de cosas que el universo del arte me ayudaron también a poder darme cuenta que con todo ese tecnicismo yo podía ser diferente. Y un día me acuerdo cuando decidí que entré en crisis ética conmigo misma, que como entrenador estaba entrenando una niña que estaba en la selección, estaba parada en la viga, esa nena sufría de muchos problemas de columna y yo era la coequiper de un entrenador y ese entrenador tenía en la cabeza de, bueno, tiene que llegar al sudamericano y la lógica era extractivista. Era extractivista en el sentido de que no pensaban en el largo plazo de esa niña. Era hasta los 18, que era cuando era productiva como gimnasta. Entonces todo el tiempo yo entendía que había un chichoneo, muy argentino lo que estoy diciendo, pero como de que, bueno, la empujaban y la hacían descansar para que le desinflame la espalda y después un poquitito más y después acá, pero nadie estaba pensando que esa gimnasta, después iba a ser una persona de 30, de 80, de 90, digo, el desarrollo luego. Entonces ahí yo entré en una crisis ética fuertísima y que lo que veía que con lo que estaba en desacuerdo era con la lógica de la competencia en todo lo que se hace y me di cuenta que no iba a poder luchar contra esa lógica de la competencia y que si estaba encontrando todo otro universo, entonces me mudé de ecosistema y vuelvo a dialogar con el ecosistema deportivo gracias a la obra. Otra pregunta o sea, cuando acabas la obra nombras todo lo que has reportado ese esfuerzo durante tantos años y tu última pregunta es como que ¿qué te llevas con eso? Con todos los trofeos, todos los abdominales, todas las lesiones que has tenido. Me gustaría que me respondieras tú la pregunta de ¿qué te llevas con eso? O sea, ¿qué te ha dado a ti esos 15 años de la gimnasia? Tanto negativo como positivo. Al final es gran parte de tu vida, gran parte de ti está construido en base a eso. Entonces, ¿qué te llevas tú de eso? Lo que soy. O sea, estar hablando con ustedes, haber hecho esta obra, ser madre de la forma en la que soy, docente, o sea, no tengo una... Viste, muchas veces me hacen estas preguntas tipo, si pudieras ir para atrás en el tiempo, y es tipo, ¿cómo? O sea, no puedo ir para atrás en el tiempo, ¿no? Como, soy esto y lo que hago, digo, y lo que puedo hacer es ponerle voz a eso que no puedo ponerle voz, en los roles de poder no de abuso de poder, de poder. Estar en escena es un rol de poder, vos tenés el micrófono ahí recién por el rol de poder, la docencia, digo, en esos roles de poder, ¿qué lógicas replicamos? Si las lógicas humanas o las lógicas agresivas, opresoras. Entonces, como digo, estoy muy tranquila. Y también a veces siento que queda una cosa como tipo, qué bueno que hiciste esta obra para sanar. Tipo, ¿no? O sea, yo esta obra la pude hacer porque tengo 20 años de terapia encima y porque ya está, digo, elaborado y porque fui madre y no sé qué, y digo, como que hay algo de que mismo cuando se me ve en esa angustia hay como una disociación súper tranquila, o sea, esa actuación, ficción. ¿Te ayudó a ver cómo habías estado viviendo y todo lo que te estaba afectando a ti?
Creo que no se escuchó, ¿no? ¿En qué momento tú fuiste consciente de todos los años que habías vivido y todo lo que habías pasado? ¿Qué te hizo ese clic para poder ser consciente de ello y pues quizá ir a terapia y todo? Yo soy muy privilegiada en la casa, o sea, en la familia en la que nací, ¿cierto? Y creo que siempre desde chiquita tuve algo, un clic interno que dialogaba como, bueno, esto en un momento va a terminar, la vida no es esto solamente, o sea, pero bueno, también de un discurso, de un relato de los adultos que me cuidaban, de mi casa amorosa, de un lugar en donde siempre se habló mucho, entonces como que no fue algo que como que no fue epifánico. Sí recuerdo que, bueno, tomé una decisión después de haber competido en el Panamericano y el Mundial que me había preparado muchísimo. Lo que sí ahí decidí fue, bueno, o dejo acá la gimnasia y salgo por la puerta grande, que esa frase la salir por la puerta grande, o decir tipo, dale, hace 17 años que estoy haciendo, no importa la puerta grande, lo que importa es, bueno, o me dije a mí misma, bueno, me tomo un año más de despedida, de ritual, de hacer voy cuando quiero, bueno, decidí tomarme ese año y lo hablé con mis entrenadores y les dije, yo quiero, me estoy despidiendo, es mi último año y quiero poder conectar con la gimnasia así de otras formas. Y ellos me dijeron, sí, dale, te vamos a acompañar. Mentira, no fue así, todo el tiempo me empujaban para que siga compitiendo y por esas casualidades, causalidades, me volvió a aparecer una lesión muy heavy en la espalda que yo tuve, pero yo siento que un poco mi cuerpo también fue una forma de encontrar bueno, había algo tácito también que cuando te lastimabas nadie te hinchaba las pelotas. Como que era tipo, bueno, este es el límite. Cuando te rompes ese límite, igual yo iba a entrenar todos los días, hacía preparación física, con un yeso por acá, subía la cuerda, bajaba la cuerda, hacía abdominales, o sea, como que había esta cosa heroica, medio militar, para mí también como tipo, sos fuerte si vas, sos fuerte si demostrás, como una cosa muy meritocrática. Y lo que es muy, para mí también bello y loco y raro, es que no me acuerdo el último día que hice un gimnasio. Porque por la lesión fui yendo menos y menos y menos. Y también como empecé a ser entrenadora, tengo como una sensación física como si hubiera sido un atardecer. ¿Viste? Como que fue apagando, en un momento ¡toc! Y fui empezando a encontrar más el circo, la danza, el teatro. Eso y este momento de un poco de una crisis cuando nombro lo que conté previamente.